Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos el libro de Zacarías. Para ello vamos a orar. Querido Señor, en este momento especial, queremos acercarnos a ti para solicitar una bendición especial por cada uno de nosotros, que esperamos recibir de ti sabiduría, entendimiento, para poder estudiar tu palabra y entenderla. Confiamos que tu Espíritu Santo está con nosotros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Estamos comenzando el estudio de uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento, el libro del profeta Zacarías. El nombre de Zacarías viene del hebreo Zacaraya, que significa Jehová recuerda o Yahvé se ha acordado. Zacarías era un hombre común entre los judíos. Muchos comentadores llegan a la conclusión que este profeta también era sacerdote. Además, Zacarías fue un profeta que nació en Babilonia. Empezó su ministerio unos 16 años después del regreso del cautiverio, o sea, aproximadamente entre el 520 y 519 a.C. El ministerio del profeta Zacarías es contemporáneo del anciano profeta Ageo. Tanto Zacarías como Ageo fueron llamados por Dios para animar a aquellos judíos que, debido a la oposición enemiga que culminó en los días del falso Esmerdis alrededor del 522 a.C., habían dejado de construir el templo. Las profecías de Zacarías, dice Elena de White, llegaron en tiempo de gran incertidumbre y ansiedad, cuando les parecía a los dirigentes que el permiso concedido a los judíos para edificar estaba por serles retirado. Libro Profetas y Reyes, página 425. Sus mensajes, que tratan de la obra de Dios y los planes divinos para la restauración, tenían por objetivo animar el celo decadente de los judíos. Como resultado de los mensajes inspirados y el liderazgo de Ageo y Zacarías, la construcción del templo pronto fue terminada. Leamos el libro de Esdras, capítulo 6, versículos 14 y 15. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la palabra del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Atarjerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. En el libro Retratos de Jesús, de Philip G. Samman, página 6 y 7, nos ofrece una semblanza del libro de Zacarías. Dice: aunque es uno de los libros más enigmáticos y difíciles de comprender de la Biblia, el rostro del glorioso Mesías fulgura en todo el libro. Es el Dios con nosotros en un mundo de enajenación e indiferencia. Es nuestro abogado y justicia en un mundo de acusaciones y maldad. Él es nuestro juez y vindicador en un mundo de caos y opresión. Es nuestro renuevo que surge de una tierra seca. Él es nuestra única esperanza en un mundo de desesperación. Es nuestro compasivo buen pastor en un mundo lleno de pastores perversos que dispersan ovejas. Él es el Mesías sufriente que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Este libro presenta la primera venida de Cristo a Israel y al mundo entero. Presenta también la segunda venida de Cristo para llevar a sus hijos al hogar que le ha preparado en el cielo. Pero vendrá también después de los 1000 años para juzgar a los impíos y establecer su reino eterno sobre la tierra. Por eso el libro de Zacarías es un libro lleno de visiones, mensajes y profecía que vale la pena estudiar y sacar el mayor significado para nuestra vida.
Capítulo 1. Exhortación a volverse a Jehová. El mensaje del profeta Zacarías llega en un momento crucial de la historia del pueblo de Dios. El pueblo estaba desanimado y había entrado en un letargo espiritual y había incertidumbre con respecto al futuro. Dios envía por medio de este profeta mensajes con promesas de restauración por medio del Mesías. El profeta con estas visiones no quiere sino levantar los ánimos de sus compatriotas, haciéndoles pensar en el glorioso futuro que espera al pueblo elegido después de tantas pruebas. Dios quería que su pueblo se reavivara en su dedicación al Señor. Este mensaje entonces es para nosotros hoy. Este capítulo podemos dividirlo en 3 secciones. La primera parte es una exhortación a seguir al Señor, versículos 1 al 6, y hay varios elementos a considerar de este pasaje en particular. Leamos el versículo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Aquí se nos da el marco histórico del mensaje de Zacarías. Fue en el 8º mes, es decir, octubre, noviembre del 520 a.C. La misma época en que solo unos meses antes Ageo habló al pueblo y a los dirigentes de Israel. El Señor hacía una apelación al pueblo de Israel en la situación de su actual estado. Miremos los versículos 2 y 3. Se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios le lleva a recordar la razón del cautiverio babilónico, un pueblo infiel que se desvió del camino, un pueblo que Dios reprende por su pecado. Entonces Dios hace el llamado para que este pueblo no repita la historia. Dios suplica al pueblo que se arrepienta para que reciba el favor divino que lo capacitaría para realizar, libre de peligros, la obra de la reedificación del templo. Constantemente en el libro de Zacarías hay un llamado al arrepentimiento y la reforma. El llamamiento de Dios al arrepentimiento mediante su siervo Zacarías es uno de los más poderosos, conmovedores y espiritualmente intensos del Antiguo Testamento. El tema "Volveos a mí" ocupó un lugar prioritario en el ministerio de Zacarías. Dios quería restaurar su relación de pacto con su pueblo. El Señor quería primero el corazón. Él estaba dispuesto a derramar grandes bendiciones sobre ellos si tan solo se volvían a Él y andaban en su camino. 3 veces en este pasaje se repite la frase "ha dicho Jehová". Es un énfasis que este mensaje es de parte de Dios. Es una apelación divina. Es Dios mismo dando el primer paso en la reconciliación con su pueblo. Dios es quien da el primer paso en el reavivamiento espiritual del pueblo. El mensaje es claro, versículo 4. No seáis como vuestros padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. No repitan la historia de sus antepasados, es lo que el Señor le está diciendo. Ellos se descarriaron del camino, ellos fueron rebeldes. El pueblo estaba muy al tanto de los pecados de sus antepasados y podía mirar todos los resultados de ello a su alrededor. A ellos el Señor les envió profetas con el mensaje de Dios, con mensajes de arrepentimiento, pero ellos, los antepasados, no prestaron atención al llamado del Señor. Y el resultado de su conducta es evaluado en el versículo 5. Dice: ¿vuestros padres dónde están? ¿Y los profetas acaso han de vivir para siempre? Deben meditar en la suerte que corrieron estos para que no les acontezca lo mismo. Ellos fueron llevados cautivos, ellos fueron muertos. Los profetas no son eternos. Su mensaje fue desoído y pasaron a la historia, aunque las palabras eran eternas y con toda certeza se cumplirían. Hay un reconocimiento que el cautiverio es el resultado de su conducta. Versículo 6.
Por eso ellos se volvieron y dijeron: como Jehová de los ejércitos había decidido tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así nos ha tratado. La palabra de Dios cumple todos sus designios, tanto para bendición como para juicio. Sus advertencias se cumplieron con precisión y destruyeron a los antepasados, quienes reconocieron la mano de Dios en el juicio. Esta es la historia que Dios no quiere que se repita con su pueblo en ese momento. Ellos van por el mismo camino y Dios entonces lo llama al arrepentimiento. Apela con amor: volveos a mí. Esta misma apelación hoy el Señor la extiende a todos nosotros. Nos amonesta diciendo que el camino por el que vamos es el camino de muerte. Que no repitamos la historia de aquellos que por seguir su camino, por seguir su parecer, se perdieron. Dios nos llama hoy a volver a Él. Mateo capítulo 11 versículos 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios te llama a venir a Él como estás. Él te está pidiendo que vengas a Él. No te está pidiendo que cambies o que soluciones tus problemas para poder llegar a su presencia. Él te pide que venga a Él. ¿Cómo estás? Que el Señor se encarga de todo. Es aceptar, venir y someterse a su dirección. Dios te ama y Dios te espera, y la respuesta es tuya. A partir del versículo 7 de Zacarías 1 hasta el capítulo 6 se describen 8 visiones de Zacarías. La primera visión es la visión de los caballos. Zacarías capítulo 1 versículos 7 al 17. La primera visión tenía la finalidad de inspirar confianza en el bondadoso propósito de Dios de restaurar a su pueblo. Daba la seguridad de que las naciones gentiles serían vencidas y que a pesar de la condición de Israel, se llevaría a cabo el misericordioso propósito de Dios si el pueblo cumplía con su parte. Vamos a estudiar varios elementos de este pasaje. Leamos el versículo 7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sebat, en el segundo año de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta de Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. La visión fue dada en el mes 11 del segundo año de Darío. Es aproximadamente el 15 de enero del año 519 a.C. Eso fue 3 meses después de su llamado inicial al arrepentimiento. Esta primera visión revela el plan de Dios para un Israel estático. Dios anuncia su propósito de restaurar el templo como su casa y de escoger a Jerusalén como el instrumento mediante el cual se llevaría a cabo el propósito divino de la salvación de los hombres. Leamos los versículos 8 y 9. Tuve una visión durante la noche. Vi a un hombre que cabalgaba sobre un caballo alazán y estaba entre los mirtos que había en la hondanada, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces pregunté: ¿quiénes son estos, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió: yo te enseñaré quiénes son estos. Hay una intención interesante. Un varón en un caballo rojo, seguido por caballos blancos, alazanes y de color uva. Hay algo que debemos tener en claro, y es que el profeta para nada hace una aplicación de los colores o de algún significado en especial de los mismos. Y es que muchos detalles de la profecía no tienen un significado claro. Allí interactúa el profeta, el ángel que le explica la visión, los ángeles montados en caballos que dan cuenta al varón que está entre mirtos, que es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová entendemos que es Cristo. Sigamos, estos mensajeros vinieron a dar un reporte, versículos 10 y 11. Y el hombre que estaba entre los mirtos dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra.
Entonces ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y le dijeron: hemos recorrido la tierra y hemos visto que toda la tierra está tranquila y en calma. Aquí se presenta a estos mensajeros como que están dando un informe al gran gobernante del universo acerca de los asuntos de la tierra, especialmente de Israel como pueblo escogido de Dios que sufría el cautiverio y la opresión de las naciones paganas circunvecinas. Ya han cumplido su misión y ahora están listos para informar. Lo que esto significa es: el programa de Dios parece estar paralizado. Las naciones no hacen nada para socorrer y ayudar al pueblo de Dios. Y parece que el decreto para reedificar en verdad está por ser anulado. Al escuchar estas palabras, el gran mediador entre Dios y el hombre, Cristo, el ángel de Jehová, hace una reflexión. Versículo 12. El ángel de Jehová exclamó: Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado enojado por espacio de 70 años? El pueblo de Dios estaba inseguro y desalentado. El templo permanecía desolado, Jerusalén en ruinas. Los 70 años del cautiverio predicho por Jeremías están por cumplirse. Es hora de actuar en favor de su pueblo si éste cumple las condiciones. El primer elemento clave en el retorno de Dios a su pueblo está en el versículo 13. Jehová dirigió palabras buenas, palabras de consuelo. Dios les da buenas palabras, palabras de consuelo, de afirmación para su pueblo que está desalentado. Dios vino a levantar el ánimo de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios de consolación. Creo que estas palabras de Isaías son propias para nosotros como para Israel. Isaías capítulo 40 versículos 1 y 2. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. En medio de nuestros fracasos, de nuestra soledad, de nuestro sentimiento de incapacidad, Dios viene a consolarnos, a darnos ánimo, a perdonar nuestro pecado y a restaurar nuestra vida. El segundo elemento clave de esta visión que encontramos en Zacarías capítulo 1, ahora el versículo 14, es el siguiente. Celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Este es el mensaje, el celo de Dios. También aparece en Joel capítulo 2, versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. A veces el celo de Dios es sinónimo de su ira contra el pecado y la maldad, pero esta palabra debe entenderse según el contexto. En el mensaje de Zacarías es una expresión poderosa de la justa indignación de Dios con el propósito altruista de proteger, defender, disciplinar y restaurar a su amado pueblo. Dios ama a su pueblo errante, pero Él no está pasivo mirando a su pueblo. Su amor es activo, actúa en favor de su pueblo. Dios se preocupa por nosotros y actúa en nuestro favor para salvarnos. El tercer elemento clave de esta visión es el versículo 15. Pero siento gran ira contra las naciones despreocupadas. La Biblia menciona la ira de Dios como una fuerte emoción de parte de Dios para que podamos entender la manera en que Dios reacciona contra la maldad. Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Ahora, Dios estaba enojado contra las naciones paganas porque ellas se habían extralimitado contra el pueblo de Israel. Habían ido más allá del propósito de Dios y pretendieron sojuzgar permanentemente a los israelitas. El cuarto elemento clave de este mensaje está en el versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, me vuelvo a Jerusalén con misericordia. La bondad de Dios, su entrañable amor por su pueblo, su compasión por el pecador, hizo que Dios vuelva a su pueblo.
Es ese amor de Dios que nos busca. Es ese amor de Dios que se demuestra en su paciencia y compasión por el pecador, lo que nos motiva a volver a Dios. El apóstol Pablo nos muestra esta realidad en Romanos capítulo 2, versículo 4, al decir: os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Amigos, la bondad de Dios, su amor, su paciencia, su misericordia es la que nos guía al arrepentimiento. En los versículos 16 y 17 muestra los bondadosos propósitos de Dios para el remanente. Esta promesa la da Jehová de los ejércitos, el supremo comandante del cielo. El templo será reedificado. La ciudad será otra vez el escenario donde manifiesta la misericordia divina. Esta promesa solo se cumplió en parte porque Israel, lamentablemente, no cumplió con todas las condiciones del pacto. Estas promesas ahora son para el Israel espiritual. Entonces el Señor le muestra la segunda visión a Zacarías, la visión de los 4 cuernos y los 4 carpinteros, que va del versículo 18 hasta el 21. Describe el daño que ha sufrido Israel como nación debido al cautiverio y proclama la intención de Dios de reparar todo el daño que se le ha hecho. Veamos el versículo 18. Después alcé mis ojos y miré y vi 4 cuernos. Los cuernos se describen claramente como los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El número 4 puede simbolizar universalidad, en consonancia con los 4 puntos cardinales a los cuales había sido dispersado Israel. Jerusalén y Judá fueron destruidos. Su ciudad está en ruinas. El templo está en ruinas. Versículos 20 y 21. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. Pregunté: ¿qué vienen estos a hacer? Él me respondió: aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Pero estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron su mano sobre la tierra de Judá para dispersarla. Pero el Señor traerá carpinteros. El término carpinteros viene del hebreo harash, que significa artesano, herrero. El vocablo describe a los que trabajan en piedra, madera y metal. Los artesanos representaban, según Elena de White, los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. Libro Profetas y Reyes, página 426. Dios traerá los maestros necesarios para restaurar el templo. Dios levantará su templo, Dios levantará su ciudad y Dios restablecerá su nación. El pueblo debe confiar en Dios, en su obra y en su poder. Palabras de ánimo, consuelo y poder. Pero es el llamado del Señor de volver a Él, porque ya ha vuelto a su pueblo. Ahora espera la respuesta del pueblo, su entrega, su disposición a obedecer al Señor. Amigo y hermano, Dios tiene las mismas bendiciones disponibles para cada uno hoy. Si nosotros estamos dispuestos a entregarnos al Señor, si estamos dispuestos a entregarnos a su dirección, Dios tiene muchos dones disponibles si aceptamos su invitación. Hoy dice: volved a mí. Es un mensaje para todos, porque muchos miembros de la iglesia necesitan renovar su entrega al Señor. Y es un mensaje también para los que se han alejado de Dios. Venid al Señor, que Él está con los brazos abiertos para consolarte, para perdonarte y para salvarte. Que el Señor hoy te conceda su bendición y te guíe por camino de paz. Es mi oración por ti. Amén.